Bueno, amigos de Megacable, de Mega Noticias, muchas gracias por seguirnos en este programa A Fondo, que el día de hoy, bueno, pues tenemos el orgullo de entrevistar al licenciado Guillermo Romero Pacheco, director general de la Coordinadora para el Fomento del Comercio Exterior, COFOCE, mejor conocida como COFOCE, licenciado. Sí. Muchísimas gracias. Mucho gusto recibirlos aquí, muchas gracias. En su casa. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues empezar esta organización, esta institución que se ha creado en Guanajuato, que es prácticamente una institución modelo a nivel nacional, ha sido un factor determinante para construir un Guanajuato diferente. ¿Nos puede platicar, licenciado, en generalidad, qué es COFOCE? ¿Cuáles son las funciones de COFOCE? Sí, con mucho gusto. Mira, ahorita tú lo dijiste, todo el programa, digamos, o la planeación del desarrollo económico de Guanajuato de los últimos 22, 23 años, pues ha tenido un factor clave que ha sido la continuidad. Lo ha dicho así el ahora gobernador Márquez, lo ha reconocido así, de el paso desde la época de Carlos Medina, ¿verdad? Hasta Fox y todos los gobernadores que después continuaron. En desarrollo económico ha habido una gran continuidad, por eso se han dado, creo yo, resultados interesantes y buenas cuentas, además de que vemos proyectos que pues llevan varios años y ahí están. COFOCE nace hace 22 años, por la inquietud de empresarios, de un grupo de empresarios que se acerca a gobierno y dice, oye, estamos por entrar a un tratado de libre comercio con Norteamérica en 1994, estamos hablando de las vísperas, 92, 93, y pues tenemos, había un antecedente por ahí de un consorcio exportador guanajuatense muy exitoso, Benexport, muchos años atrás, cuando respondía más a beneficios de un sistema fiscal que se llamaban CEDIS, incentivos fiscales, y hubo un consorcio. Entonces, partes de estos empresarios estaban inquietos y se crea COFOCE, se diseña, lo hace la administración de Carlos Medina y entra en marcha. Y digamos que COFOCE ha tenido sus etapas, sus épocas, digamos, distintivas, con alguna característica de ese momento de esa administración. Yo podría resumirte muy rápidamente que en la época de Medina, pues se da el inicio, casi que le toca dejarlo, ¿no?, el organismo para que se utilice, para que arranque. En la época de Fox fue indudablemente una gran plataforma de promoción para el Estado. Recordemos aquella época con la presidencia de don Ricardo Alanís, en la dirección estuvieron Carlos Guillén y David Granados, en fin, fue una época muy interesante, de mucha promoción para Guanajuato. Fue una época clave porque ahí se separó muy bien lo que era atracción de inversiones y lo que era apoyo a exportadores, porque a veces se confunde y precisamente en esa época con Fox se fue una persona a especializar hacia los Estados Unidos a ver toda la parte de inversiones. Luego viene la época de Juan Carlos Romero Hicks, donde más se procura desarrollar la oferta exportable, es decir, a los productos darles un valor agregado, desarrollarlos, apoyarlos en ese aspecto. En ese momento el presidente fue el ingeniero Luis Quirós, y precisamente hubo dos directores, David Granados y del 2003 al 2006 su servidor, por un cambio que hubo en ese momento en la administración y que llegué precisamente al organismo hace 10 años. Luego viene la etapa anterior, reciente de la última administración, que se habló ya de un programa de internacionalización, es decir, no solo que exportes, sino vamos a tratar de que tengas presencia allá y llegues al último consumidor. Esa es una parte interesante. Ahora, ya al día de hoy, en este reto, a partir de enero, como tú sabes, había regresado a gobierno, yo no participé en la administración anterior. Los 6 años anteriores estuve en otros proyectos fuera de la administración estatal, pero ahora con la invitación del gobernador y del secretario Héctor López Santillana, primero estuve colaborando ahí otra vez en la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora con Héctor López, donde me dejó una grata impresión ver la continuidad inclusive la profundidad que ha habido en ese trabajo.
ahora encabezado por Héctor. Y luego nos solicita el gobernador pasar de nuevo a la dirección. A mí lo hago con mucho gusto, es una institución que quiero mucho, que ha dejado huella, que ha sido de vanguardia y que ha dejado resultados. Sin embargo, también hay que reconocer, Cuitláhuac, que hay retos grandes, que hay que corregir algunas cuestiones, o más que corregir, yo diría alinear, ¿verdad? Alinear a la estrategia general. ¿Qué hay que corregir, licenciado, en este momento? Pues más que corregir, digamos, que la palabra más adecuada es alinear a los objetivos. Es decir, COFOCE de nuevo, ¿qué pretende? Pues hay que irnos a las líneas del gobernador Márquez. Se pretende que haya apoyo, que haya cobertura con todo aquel exportador guanajuatense, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros tenemos que estar muy cerca del que va a exportar o del que esté exportando. La exportación no es para todo mundo, no es una cosa popular, no es como, a ver, voy a salir y voy a hacer volantes, a ver quién quiere exportar y que se anote, porque la exportación implica un gran compromiso, un programa de mediano y largo plazo. Exportar no es para exportar hoy porque mis ventas se bajaron y mira, en Navidad le dejamos de surtir al de allá y vendemos aquí. Es un plan para hacer un cliente, para atenderlo y para que un negocio dé a mediano plazo. Y requiere certificaciones, formalización, una serie de cosas. Yo lo comparo mucho, ahora que me tocó trabajar en eso, en el desarrollo de proveedores para la industria automotriz. Todo el mundo levanta la mano. Entonces, yo quiero venderle a la industria, pero lo que implica de compromiso es muy fuerte. O sea que este organismo, queremos que cada día más empresas exporten, pero estamos conscientes que no es un programa popular, ¿verdad?, para exportar, no es algo sencillo, pero sí es fundamental y es estratégico. ¿Cuántas empresas en este momento están exportando al extranjero y están proveyendo a empresas internacionales? Alrededor de 1.100 empresas que son, alguien podría decir, bueno, y de las exportaciones, pues entonces las más importantes en valor sí son la automotriz y la autopartes, desde luego, de 16.500 millones, esto me permite entrar a las cifras, de 16.500 millones, alrededor de 11.000, digamos, en términos muy redondos, son automotriz y autopartes. Pero fíjate, hay 5.000 millones en términos cerrados de otras áreas. Y tú podrías, bueno, ¿y qué más exportamos? Exactamente, ¿qué más exportamos? Pues alimentos, muchos alimentos, agroalimentos. Tanto puedes hablar de alimentos elaborados como, desde luego, todo lo que son hortalizas frescas, congeladas, brócoli, por ejemplo, cebolla, ajo, ¿no?, por poner algunos ejemplos. Pero también exportamos bastantes productos químicos. La industria química en Guanajuato es muy importante. La industria química tiene más de 12 o 14 subsectores, es decir, cuando pensamos en industria química nos imaginamos como unos matraces y nada más, pero los plásticos, por ejemplo, es un derivado de la industria química y hay cantidad de desarrollos en plásticos y gente que está exportando. Calzado ha crecido sus exportaciones significativamente, casi llegó a $500 millones el año pasado. Sigue siendo un factor. Y tienes ahí, por ejemplo, cuero mismo. Hace rato platicábamos tú y yo de los sombreros. Los sombreros vuelven a recuperar, están recuperando mercado, artesanías. Entonces hay bastantes sectores que están llegando y a veces nos vamos o escucho yo, oye, no, pues las exportaciones, sí, pues con las grandes fábricas y más ahora que tenemos más plantas, pero no, también hay que saber. No nada más es tener la información, saberla leer, saberla analizar y ver que hay resultados. Y en esa parte me detengo mucho porque en esa parte es donde más participa COFOCE, con esos sectores, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ahí, licenciado, este punto de la exportación, ¿qué tanto están ustedes vigilando? Por ejemplo, las empresas que son que están exportando alimentos. Por ejemplo, también se vigila que pues se cumplan normas, que no estén trabajando, por ejemplo, niños, que no estén trabajando personas bajo esquemas de explotación, que hace poco incluso hubo un problema aquí de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que estaba señalando que había algunas personas de algunas
comunidades indígenas que eran explotadas. ¿Se cuida también eso? Se cuida desde luego. Desde luego nosotros tenemos que trabajar con empresas formales para empezar, porque como trabajamos con recursos públicos en su gran mayoría, pues bueno, lo menos que puedes esperar es que haya una formalidad de las empresas, ¿verdad? Sería una contradicción no hacerlo de esa manera. Tenemos, si me apuras un poquito, yo lo resumiría en 4 grandes áreas de apoyo. La de promoción, que es la venta, ¿no? Es muy importante, es todo ese apoyo que hay para hacer una agenda con un empresario, para buscar un mercado, para atraer compradores aquí, no solo salir, sino atraer a compradores, formar grupos y ver las posibilidades de vender. Y ahí se atienden todos los clústeres, ¿no?, de Guanajuato. El área de apoyos general, cada vez exportar requiere una serie de apoyos. Tienes apoyos de logística, la reforma que hubo a la ley aduanera es complicada, no es tan fácil llevar la contabilidad de una empresa exportadora. Todos los apoyos también fiscales, ¿verdad?, de cuestiones de pedimentos, de aduanas, de cuestiones de ese tipo. Un área de capacitación que ahorita y certificación, que es importantísima. Ahí están muchísimos de los certificados que hoy en día piden los clientes internacionales para que una empresa. Ahí entra la parte laboral que dices, está ya muy vigilada. Exactamente. Está la parte de medio ambiente y las partes ya particulares que tienen que ver con sobre todo en alimentos, por ejemplo, muchas cosas de sanidad, ¿verdad?, que tienen que ver con certificaciones muy particulares. Y fíjate que yo me he encontrado ahora con certificados tan sofisticados, como hay uno que se llama CPTA, norteamericano, que lo da la propia aduana de Estados Unidos, y que es un certificado, dice Certificate Partnership Against Terrorism, o sea, dice, es un certificado en una alianza contra el terrorismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es nuevo porque quiere decir que si tú mandas tu mercancía desde aquí en tu contenedor y ya cuentas con ese certificado, va a tener muchísimas más facilidades para entrar a la aduana para entrar a Estados Unidos propiamente, ¿no? Muy bien. ¿Te parece si después del corte seguimos hablando de este tema que es tan interesante y que es precisamente de las normas internacionales, que como bien tú dices, no es como para mañana hoy vendemos aquí, mañana vendemos allá? Sí. Regresamos, vamos a un corte y en un momento continuamos con esta interesante plática de la Coordinadora al Fomento del Comercio Exterior. Gracias.